En esta segunda parte del vídeo vamos a modelar estas mismas uniones rígidas y articuladas que hemos hecho soldadas en la primera parte, en este caso atornilladas. Para ello lo único que vamos a hacer es coger todos estos modelos, control, y lo voy a copiar en la parte superior. Voy a continuar y a continuación vamos a hacer un diseño de unión soldada, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto relativamente rápido, ¿no? Bueno, selecciono todos esos nodos, le doy a mover copiar, efectivamente los voy a mover y los voy a mover, por ejemplo, aproximadamente, pues si el espesor es 16, tengo 8, vamos a darle otro espesor de 16, otros 8, ¿no? O sea, unos 16, 0.016 milímetros, por ejemplo, 16 milímetros, damos a aceptar y ya vamos a ver que esta unión ya no se encuentra en el mismo plano, ¿de acuerdo? Muy bien, habiendo hecho esto, lo único que vamos a tener que hacer es, evidentemente, eliminar esta superficie, aceptar, colocar mi plano de trabajo aquí, ok, y a continuación colocarme el plano en esta dirección, la rejilla, por supuesto, editarla, y la vamos a colocar, en este caso, una rejilla aproximadamente 0.05 y 0.05, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta rejilla ahí muy bien ubicada y lo que voy a hacer es simplemente seleccionar todos estos elementos, hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? Y ponerme en el plano, en este caso, X, ¿de acuerdo? Vamos a quitar este renderizado y vamos a quitar botón derecho los objetos ocultos del fondo, ¿de acuerdo? Ahí tengo mi IP, como podemos ver, y la idea es hacer, bueno, una placa, unas dimensiones de una placa en este plano, ¿no? Recordar que efectivamente estoy justo en ese plano, de forma cuando yo me ponga, quizás es mejor ponerse uno en menos X, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿no? Estoy trabajando en ese plano y podemos dividir separación por 2 para tenerlo quizás un poquito mejor o, bueno, me gustaría, vamos a volverla a dividir por 2 y ahí lo tenemos, ¿no? Mucho mejor. La idea que es, pues bueno, vamos a generar un perímetro a continuación. Por ejemplo, podemos hacerlo aproximadamente, hemos subido 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Aquí, ok, vamos ahí. Y vamos a ir efectivamente hasta aquí, ¿de acuerdo? Y ahí, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos, ¿no? Una vez lo tenemos ahí, pues podemos meter distintos taladros, ¿no? Podemos meter, por ejemplo, o quizás ya lo podemos hacer mediante una superficie, que será el espesor, aproximadamente 16 milímetros igualmente. Simplemente seleccionar superficie por líneas de contorno, le pedimos efectivamente 16 milímetros estándar, ok, y seleccionamos esa. A continuación vamos a meter huecos circulares, en este caso con círculo, ¿de acuerdo? Vamos a introducir el primero aquí y le vamos a dar un radio pues de 0.006 milímetros o 0.08 milímetros, ¿de acuerdo? Son 16, ¿no? Vamos a darle a 9, quizás un milímetro más, son 18. Bueno, ponemos 18 ahí, ¿de acuerdo? Ponemos, me quedarán dos, no sé si aquí mejor. Este es el tercero, ¿no? Bueno, la idea es que luego lo podemos hacer simétrico y quizás será más sencillo. Una vez, bueno, vamos a darle a cancelar varias veces. Simplemente cogemos, vamos a generar un punto ahí para tenerlo ahí como de referencia, ¿de acuerdo? Y ahora es mucho más sencillo. Cogemos esto y podemos poner, pues bueno, tornillos en distintas ubicaciones, ¿no? Me las voy inventando, ¿no? Como veis viendo, puedo literalmente, bueno, copiar este con la misma distancia de esta y así ya pues sé que voy más o menos en la misma idea, ¿no? ¿De acuerdo? Y este, por ejemplo, con una simetría, en este caso en el plano XY, crear copia con un punto que va aquí, ¿no? Vamos a aceptar y la copia la tenemos aquí debajo, ¿de acuerdo? Vamos a generar todas estas, seleccionamos todas estas, vamos a hacer una simetría. La simetría se da en el plano XZ, creo copia y el punto evidentemente va a estar aquí, ¿no? Vamos a aceptar y ahí tenemos pues mi simetría, ¿no? Una vez que tengo los huecos, pues lo ideal es repetir lo que hemos hecho antes de superficie, seleccionar líneas de contorno y meter una superficie en este caso rígida, ¿de acuerdo? Vamos a meter una superficie rígida, aceptar y podemos introducir esa superficie rígida. No solo eso, sino que
yo recomiendo dividir separación, introducir también lo que llamábamos los spiders para simular correctamente ese comportamiento de evitar que todo se concentre en una zona, ¿no? Entonces yo puedo rápidamente introducir, bueno, esos puntos ahí, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos, a forma de spider, y luego pues copiaré esas barras rígidas, ¿no? Estas barras rígidas las voy a copiar y las puedo poner en los junto con la superficie en los distintos elementos, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿De acuerdo? Fijaos que esta será la placa base, por decirlo de una manera. Muy bien, estupendo. Y estupendo, muy bien. Voy a darle a quitar la rejilla ahora para no sobrecargar el asunto y bueno, yo ya tengo mi placa base donde va empotrado ese elemento. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora la idea, ¿cuál es? Bueno, la idea es generar un sólido de contacto. Este sólido de contacto debería contener, en este caso, pues bueno, todos los taladros, incluso el círculo, ¿no? Y básicamente todos ellos, ¿no? Fijaos que ahí tengo dos líneas, selecciono. Por algún motivo he generado dos veces esa línea. Quizás no tendría que haberlo hecho, eliminar toda esa línea, ¿no? Vamos a generar una superficie rígida en ese contorno. Quizás la idea de copiar, ahora voy a tener siempre dos líneas, ¿no? Entonces vamos a eliminar la primera, pero la primera me va a eliminar el... Me va a eliminar el... parece que está correcto. Bueno, parece ser que la simetría también ha podido tener ahí algo de problema, ¿no? Tengo dos siempre, luego tendremos que volver a meter el hueco, sin más que elegir y suprimir. Somos capaces de... Muy bien, chequeo que aquí efectivamente no hay dos y está correcto, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Nada, tendremos que volver a meter esos huecos ahí simplemente por líneas de contorno. Automáticamente reconoce esos huecos estupendamente para continuar con mi placa, ¿no? Muy bien. Una vez tenemos este elemento, creo que me ha faltado este, elimino e introduzco el hueco con el perímetro, ¿de acuerdo? Efectivamente. Muy bien, una vez tenemos esta placa, como digo, pues lo único que yo os recomiendo es básicamente copiarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se copia? Se selecciona la placa y luego se seleccionan, pues bueno, todas esas líneas, incluso los agujeros, ¿no? Líneas y agujeros, ¿de acuerdo? Porque vamos a generar sólidos de contacto. Entonces, bueno, vamos seleccionando todos. Un sólido de contacto lo que va a permitir es que cuando se quieran despegar las placas sean los tornillos los que trabajen. Trabajarán mediante tracción y esa forma de despegar, fijaos que ahí se me ha olvidado el hueco, quizás vamos a volver a meterlo. Por algún motivo este me lo he dejado, ¿no? Vale, aseguramos que esté bien, ¿vale? Es importante esto y bueno, repetimos un poco el proceso. Podemos, bueno, aquí parece que tengo evidentemente dos líneas también, ¿no? No sé por qué, vamos a ver. Ahora hay una, efectivamente. Bueno, vamos a introducir el hueco de nuevo. Vamos aquí a ver. Bueno, aseguramos que solo tenemos una línea. Repito, cogemos esa placa y todos los cuerpos, tanto el hueco como el... Muy bien. Los tornillos trabajarán a tracción y el contacto entre placas será la capacidad de transmitir la compresión, de forma que la tracción y la compresión excéntricamente es un par de fuerzas y por tanto una capacidad de transmitir un momento entre el perfil a la placa y luego de la placa evidentemente a la columna a través de ese par, ¿no? Que se va a transmitir a una de las paredes de esa columna, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que ir seleccionando con cuidado todos ellos y la idea es cuando se tienen seleccionados, simplemente por si luego me equivoco al hacer, ¿de acuerdo? Hago una vista, ahí lo tenemos, tenemos todas las placas, ¿no? Y tenemos la placa y yo en esta vista recomiendo ponerle aquí placa, ¿no? De aceptar, ¿de acuerdo? Una vez tengo esta placa, simplemente selecciono y a cancelar el modo visibilidad para verlo todo.
¿de acuerdo? Y una vez que lo tengo, simplemente le doy, como digo, mover, copiar. En este caso hemos dicho menos 0.16, una copia, y entre copias le vamos a pedir que genere sólidos, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar, vamos a aceptar. Fijaos que ha generado, bueno, un sólido, como veis, hacia atrás, ¿no? Y yo mi última recomendación será simplemente que copiéis todas las superficies rígidas, ¿de acuerdo? En la parte de atrás, ¿no? Luego vamos a unir esas superficies rígidas, ¿de acuerdo? Vamos a cogerlas todas ellas. La idea es que, como digo, vais a copiarlo en la parte de atrás y esa superficie rígida la vamos a unir con unos tornillos, ¿no? Que creo que le habíamos dado diámetro 18, pues vamos a darle un tornillo pues, de radio 9 o 8,5, ¿no? Muy bien, seleccionamos todos estos elementos. Ya está prácticamente la unión más o menos terminada, esta unión rígida atornillada, y vamos a poder ver el comportamiento de zona de compresión y de zona de tracción. Esto se va a definir mediante el sólido de contacto, en el cual habrá que decirle, pues bueno, que hay una fricción, ¿vale? Fijaos que yo cojo este punto ahora y soy capaz de desplazarlo todo, he ido cogiendo todas las cosas, y ya tengo mis estrellas con mis superficies rígidas ahí detrás, y lo único que tengo que hacer es nueva barra, será una barra tipo viga y será una sección maciza de 18 milímetros RD18 de acero 275, ¿de acuerdo? Vamos aquí, vamos a aceptar y vamos a aceptar para introducir este elemento ahí, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esa barra ahí, pues bueno, sin más que llevar esto hacia los distintos elementos es suficiente, ¿no? Ya tenemos la conexión entre las dos superficies y entre esas dos superficies lo que va a haber será un sólido, como digo, de contacto que deberá de fallar en caso de tracción, ¿no? Este modelo luego os lo pasaré para que podáis revisarlo con mucha más calma, ¿no? Fijaos que ahí, pues bueno, al refén a veces le cuesta, pero bueno, sí se va a poder hacer, sí se va a poder hacer mucho mejor, ¿no? Fijaos cómo. Muy bien, vamos a ir ahí. Y vamos a continuar, ¿no? Muy bien. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, como digo, ese sólido que está ahí en medio, lo que vamos a pedirle es que sea un sólido de contacto, que en ese contacto vaya a fallar cuando se traccione, que las dos superficies son evidentemente la de delante y la de atrás, y que el fallo es con tal, puedes poner fallo bajo tracción o puedes poner aquí una fricción, ¿no? Fricción rígida, aproximadamente a 0 a 0, 0.3, ¿no? De forma que parte de la carga se va a ir por fricción del corte, ¿se entiende? Damos a aceptar y damos a aceptar, ¿no? Ya lo último que necesitamos es generar una superficie pues, del mismo espesor que esta otra en la cara del elemento. En editar superficie vemos que es un elemento de 16 milímetros. Simplemente superficies mediante líneas de contorno. Le damos a estándar, 16 milímetros, damos a aceptar y evidentemente tenemos que seleccionar pues, todos los elementos del perímetro, ¿no? Y lo último que habrá que pedirle es que genere un hueco justo donde está esa placa, porque esta placa ya tiene a su vez esos 16 milímetros, como vemos, ¿de acuerdo? De forma que las que ha generado entre copias son, por decirlo de una manera, son superficies nulas, ¿de acuerdo? Entonces simplemente que habrá que definir un hueco pues, mediante líneas de contorno, ¿de acuerdo? Seleccionamos estas líneas de contorno y fijaos qué poder de tener ya esa unión prácticamente rígida, ¿de acuerdo? Fijaos, pero en este caso atornillada, ¿eh? Fijaos que ahora está atornillada, bueno, la carga, hay que ver, efectivamente estará, no está aplicada, pero bueno, vamos a aplicar, vamos a ver a, en este caso menos i, ¿no? ¿De acuerdo? Me pongo aquí, pongo el modelo de barras y soy capaz de aplicar esos 40 kN también en esas zonas, ¿no? La siguiente fase, bueno, 40 kN como veis, vamos a aceptar, ¿no? Y la vamos a aplicar en estos puntos, ¿no? Vamos a calcular simplemente para que veáis, bueno, estos dos modelos son los mismos, ¿no? Y estos dos son diferentes porque este es atornillado. Entonces, cuando yo le dé a calcular,
Ahora es un cálculo no lineal, porque hay fallos de contacto, ¿no? Voy a parar el tiempo de cálculo para que no demore. Una vez terminado el cálculo, recibimos este mensaje, ¿no? Mostramos el resultado. Bueno, parece ser que ha habido algún problema de convergencia y ya vemos o empezamos a ver cómo la deformada del cuerpo, en este caso, en la parte superior vamos a ver que va a haber una tracción importante y en la parte inferior pues va a haber pues, una compresión, ¿no? Ahí vemos un poco ese comportamiento y podemos ver, por ejemplo, los esfuerzos axiles, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo quizás ponemos 0.05. Vemos como en la parte superior tenemos unos 600 kilos en esos tornillos, aquí unos 500 y luego pues 1,21, 0,39, 0,64 y 1,21. Bueno, estos valores son prácticamente residuales. Los importantes, pues bueno, a partir de estos de aquí, ¿no? Y ese tornillo que toma ese 609, ¿no? Incluso si vamos a mostrar los sistemas de ejes en barras, no en superficies, sino en barras sistemas de ejes, si veo el cortante Z en resultados VZ, ¿de acuerdo? Fijaos cómo podemos ver que, bueno, no se recibe un tornillo, un cortante por igual en todos los tornillos, sino que los tornillos más extremos pues son los que más, aproximadamente 3 allá arriba, y aquí otros 3 los que más cortante toman, ¿no? De la carga transmitida. Esto, si se pudiera hacer un cálculo plástico, pues en el momento que fallaría, pues se empezaría a redistribuir al resto, ¿no? Es interesante esto y lo que también es interesante es intentar ver qué pasa con esa unión, ¿no? Cuando vemos los momentos en los diagramas que estábamos viendo, ¿no? Fijaos cómo ahí tengo un momento de 16,60, se parece bastante al de la unión soldada y por lo tanto hemos conseguido relativamente bien el comportamiento empotrado. Digo relativamente bien porque, bueno, el valor real sería 15,06, que es ese valor de ahí. Puedo quitar este de aquí, no lo necesitamos, y también y ese era el valor real, ¿no? A continuación vamos a continuar con este mismo tipo de unión, ¿no? Para ello lo que podemos hacer es intentar reciclar parte del trabajo realizado aquí y ponerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues bueno, vamos a intentar hacer un poco de ambas cosas, ¿no? Fijaos que pues ahí está un poquito en el eje, pues lo que podemos hacer es prácticamente todos esos nudos, botón derecho, mover, copiar, 0 y le vamos a dar en X 0.02, ¿no? Vamos a aceptar en X positivo y ahí lo hemos desplazado hacia la derecha, ¿no? Fijaos cómo esa unión ahora mismo se encuentra desplazada hacia la derecha. La idea es intentar hacer una unión, pues bueno, con placa similar a la que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Pero uniendo únicamente en esa zona, ¿no? Pues por ejemplo podríamos ir a coger básicamente todos estos datos que ya hemos hecho aquí, ¿no? Prácticamente todo esto. Cogemos todo ello, ¿no? Cogemos un punto de referencia que nos pueda servir, por ejemplo, de aquí a ahí, ¿de acuerdo? Y somos capaces de copiar, ¿no? Y vemos que tenemos ahí ese cuerpo y veis que ahora rápidamente podremos incluso intentar más o menos atornillar bueno, esta placa en esta alma con ese otro cuerpo que va a estar ahí, ¿no? Simplemente, por ejemplo, atornillando o desplazando al plano en el que está trabajando, ¿no? Desplazando estos nudos al plano en el que están trabajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver las coordenadas X de este nodo. En editar nudo tenemos aproximadamente la coordenada 10,162 y ahí tenemos en nudo 10,158. Entonces basta con modificar las coordenadas de estos nudos para decir en nudo editar y será necesario en 10,158 colocar esas coordenadas, ¿no? No solo nos vale con colocar en ese punto, sino que bueno, tienen que tener ambas superficies de contacto la misma topología. Por lo tanto, será necesario que, voy a eliminar estas zonas del perfil aquí, será necesario que esta línea esté también, bueno,
esta línea con ese elemento, ¿de acuerdo? También ahí. Y ahí también. Será necesario que copiando con este nodo y tener esa superficie ahí, ¿no? Entonces vamos a ver si de esta manera pues vamos a ver que efectivamente la unión va a estar más o menos atornillada, ¿no? Y podemos lanzar, a ver si nos deja calcular, puede ser que nos dé algún problema. Tiene que tener la misma topología o de lo contrario no nos da problemas. Sí, parece que ser que sí. Vamos a mostrar la malla de elementos finitos, ¿no? Y ahí vamos a ver que esa unión pues se une en esa placa, incluso si apuramos podríamos quitar, porque no necesitamos capacidad de eliminar, podríamos quitar parte de los tornillos, ¿no? Podríamos quitar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Podríamos quitar, por ejemplo, esos tornillos, ¿no? De ahí, ¿de acuerdo? Respetando siempre este. Y este de aquí también lo podemos quitar. Y qué sé yo. Pues también estos de aquí y estos de ahí, respetando ese tornillo. Vamos a respetar estos de aquí. Eliminamos estos de ahí y ahí los tenemos, ¿no? Pero literalmente podemos eliminar esos tornillos, ¿no? E intentar pues diseñar esa unión tal y como está, ¿no? En este caso articulada, ¿no? Bueno, vamos a cálculo, en parámetros de cálculo, voy a intentar hacerlo para que no demore mucho, ¿no? Vamos a ponerlo en este caso, por ejemplo, 3 y 3, ¿no? Y vamos a darle en casos de carga grandes deformaciones para que capture bien el comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esto, vamos a darle a calcular. Ahí tenemos la unión rígida, ahí tenemos la unión prácticamente articulada y podemos calcular mediante elementos finitos esos resultados. Yo parar aquí el proceso de cálculo para no sobrecargar. Una vez terminado, pues bueno, me recibe un mensaje de que quizás tenemos que mejorar un poco la convergencia. Y fijaos aquí, como en el momento en el que hemos colocado ese comportamiento, ¿no? Fijaos pues cómo se modifica un poco bueno, parece ser que aquí no se ha terminado de simular bien, ¿no? El comportamiento. Evidentemente, claro, sí, esta placa literalmente, bueno, está colgando. Puede ser que me haya eliminado, que no haya tomado los... Efectivamente, parece que no ha copiado. A ver, vamos a cancelar el modo visibilidad. Hay que asegurar, efectivamente, no hemos copiado las barras de los elementos de tornillería, ¿no? Tenemos que cancelar el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Y es importante, tiene pinta de que no tenemos esas barras como vemos ahí rígidas, ¿no? Vamos a mostrar barras, ¿no? Quitando los sistemas de ejes. Y rápidamente, pues bueno, me llevo este sistema de barras que seguramente no lo copié aquí. Efectivamente, fijaos cómo no está copiado. Me lo llevo ahí para colocarlo de nuevo y repetir el proceso, ¿no? Simplemente colocando. Soy capaz de poner
esos elementos ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a repetir ahora el cálculo, ahora sí, sabiendo que el asunto puede funcionar, ¿no? Muy bien, vamos a volver a repetir, paro el vídeo para que no demore. Una vez terminado, pues bueno, tenemos los resultados y pues podemos empezar a valorar, ¿no? Vamos a ponernos en menos i, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, las leyes de momentos, ¿no? Para intentar comparar, ¿no? Vemos que ambos modelos articulados se parecen mucho, tanto con tornillería o sin ella, ¿no? Incluso cuando veo el axil, pues bueno, podemos ver que poco de momento, quizás, bueno, 0,41, 0,43, hay 3,57, ¿de acuerdo? Y hay 0,16, bueno, algo de momento quizás ahí, pero por lo demás, poco más. Se parece bastante, cuando veo las leyes de momento, el sistema articulado con tornillos se parece bastante al sistema articulado soldado y el sistema rígido con tornillos se parece bastante al soldado y se parece algo más al de barras rígido, pero bueno, diferente del articulado a nivel de barras, ¿no? Pues estas son, lo bueno es que como veis, pues ahora podéis ver por supuesto las deformaciones en los distintos cuerpos, ¿no? De esa unión atornillada, ¿no? Cuando me acerco ahí, podemos ir en vistas y mostrar únicamente, pues bueno, todas las superficies, ¿no? Vamos a mostrar en barras, quitar las articulaciones de barras, ¿no? Y poner en menos i y vamos a ver los distintos elementos, ¿no? Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos la unión articulada, ¿no? Bastante parecida a lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Muy bien, vemos también, por ejemplo, el corte aquí, que podíamos verlo, ¿no? 1,80, 1, 1,30, 1,84 aproximadamente, bastante similar, ¿no? Y más o menos las deformadas, cuando vemos en demostrar deformación, desplazamientos de los nudos, ¿de acuerdo? No sé si tengo la carga verdaderamente ahí introducida. Sí, tengo 0,9, se parece bastante a este 0,9. Ahí tengo 1, que es el articulado, el más flexible de todos. Este tiene 0,8, se parece a este. Por lo tanto, las uniones rígidas más o menos se parecen bastante. A este no. Podemos ir en opciones, unidades y decimales e intentar buscar un poquito más de precisión en lo que a deformadas se refiere. Y en resultados podemos meter vale, pues más o menos todos los valores, ¿no? Aproximadamente 1,011, aquí tengo 0,914, aquí 0,899, pues bueno, parece que tiene un poquito más de capacidad de transmitir momento, ¿no? Como veis, vamos a siempre en vistas ver solo las superficies por material, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí lo tenéis, ¿no? Siempre podéis también ver los resultados en un Z de esta manera, ¿no? Entonces veis, pues 0,816, 0,842, pues resulta que esta unión es un poquito más rígida que esta soldada, pero no llega a ser la unión articulada que veíamos aquí, y bueno, los distintos valores y los distintos momentos, ¿no? Esta es un poco, incluso luego podríais, evidentemente, lanzar estabilidad y evaluar pues la abolladura que pudiera haber, ¿no? Voy a pararlo y ahora vemos, evaluamos los resultados. Muy bien, y una vez terminado el cálculo, podemos, por ejemplo, vamos a quitar todos los desplazamientos de los nudos, ver los distintos modos de abolladura, ¿no? El 37 parece ser que es bueno, similar a lo que veíamos antes, ¿no? Esa especie de distorsión por torsión, ¿no? Abolladura por torsión. Este es el mismo prácticamente. Luego tenemos esta unión, que es un fallo un poco ya más como vemos, por corte, ¿no? Una abolladura por corte en esa zona también a 120. Aquí también tenemos esa misma abolladura por corte. Lo subimos a 132 y ya vemos otra abolladura por corte en este otro elemento o en ese otro. Y bueno, en general abolladuras y supongo que ahora estarán aquí debajo, ¿no? Y más abolladuras, ¿no? Y en principio estas son pues, las formas de trabajar, ¿no? Espero que el vídeo sea interesante para ver cómo modelar uniones articuladas y rígidas, soldadas y atornilladas en RFEM dentro de modelos híbridos, ¿no? Y bueno, si tenéis dudas, pues me podéis volver a escribir. Aprovecharé para adjuntar este archivo para que puedan probarlo, etcétera.